descansar sobre la marcha, porque el descanso llega a convertirse en un lujo, en una sensación de que estamos pecando y de que estamos traicionando nuestro destino. Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, tantos amigos y tanta gente querida y cariñosa y que me recuerdan distintos momentos de la historia, de mi pequeña historia. Aludo a algunas cosas que ha dicho Teresa y luego el libro que se ha leído Eduardo, y resumo contando por qué he empezado a hacer de dos en dos estos trabajos tan distintos. La ministra Ribera es una mujer que no tiene nada que ver con la historia ecologista de este país, por lo tanto yo no la conocía, es una burócrata de las instituciones internacionales. No creo que sea lo sensible que se necesitaría para ser ministra, pero con independencia de eso, porque yo he conocido muchos ministros y ministras de esa misma rama y no se trata de exigir mucho de ellos, porque la política, digamos, gruesa, pues es poco ideal. Yo desde luego defiendo la política y recuerdo siempre cuando me ha tocado ir a campañas electorales las tres cosas que he dicho sobre la política, reivindicándola. He dicho que la política es una ciencia, la política es un arte que se aprende, uno se curte, y sobre un fondo mínimo, naturalmente, y la política es una ética, es una oportunidad, un momento de dar el paso adelante y funcionar pues en favor de la sociedad, de modo que no me gusta nada cuando alguien dice es que la política no sé qué, es que todos los políticos son iguales. No, la política es una cosa muy seria. Pero la política, el ser ministro o ministra, pues es una triste gracia, en fin, tenemos que compadecernos, ¿no? Pero el llamar a ese ministerio de transición ecológica, desde el principio lo estoy criticando, porque claro, la transición ecológica no es el coche eléctrico, y mucho menos ahora convertirse en la plataforma giratoria del gas europeo, o sea, están como locos, ¿no? Bueno, ya digo que es muy triste ser ministro, y de eso, pues, cuando más cerca estuve, me libré con mucha suerte, ¿no? Hablabas antes, pues claro, ha empezado Pedro Guerrero a decirte que sacaras a colación lo de la energía nuclear. Todo el mundo me conoce por eso, en todos los sitios. Pues porque fueron momentos en que aquello de la transición, en que nos hacíamos notar mucho, fijaos, más que ahora. El mundo mediático, que está tan envenenado y tan maleado actualmente, pues entonces era muy parcial y estaba muy restringido. Sin embargo, funcionaba, no sé, casi mejor, ¿no? Concretamente con la lucha antinuclear, pese a que la censura funcionaba y que los periódicos pues pasaban por la censura cada noche, ¿no? Pero bueno, yo la energía nuclear, lo que opino de ella es que, para mí, hace mucho tiempo que concluyó. Yo estuve en los años duros, cuando salían los proyectos, desde la mitad del 73 hasta la primavera del 75, que es cuando tuvimos que dar el callo, pero bien. Durante un franquismo que no nos dejaba tranquilos, pero que, claro, aquella lluvia de proyectos, fijaos que si se hubieran convertido en centrales funcionales todos esos proyectos, y las centrales que ya estaban en construcción, incluso funcionando, en el año 73 funcionaban 3, se construían 7 y salieron, bueno, hasta 37 en total. Habría habido 37 reactores de distinta potencia si se hubieran cumplido todos, digamos, si hubieran funcionado finalmente sin dificultad. Y, sin embargo, solo funcionaron 10. De modo que de 37 a 10 hubo 27 reactores, no centrales, reactores, que hubo que eliminar, con una lucha muy seria y muy importante, que es efectivamente lo que yo tengo en mi patrimonio intangible y en mi recuerdo y en mi memoria. Había que hacerlo y se hizo. Las dificultades eran las de los años últimos del franquismo, pero aquello se hizo. Y es verdad que no voy a decir que viva o que chupe rueda de aquellos años, porque todo eso ha ido diluyéndose, pero se me sigue conociendo casi por aquella etapa.
Pero claro, llegó un momento en que yo me cansé, es decir, ya no había más lucha, había lucha, pero lo mío fue el momento de los proyectos, que fue la metodología y la técnica que yo aprendí sobre la marcha con Pedro Guerrero, fundamentalmente, porque las enseñanzas fundamentales de aquellos años antinucleares las iniciamos aquí. Ya existían dos núcleos de agitación, que eran en la ribera del Ebro, en Tudela, con Mario Gaviria, y en la costa de Vizcaya con José Allende. Nosotros, Pedro y yo, inmediatamente entramos en contacto con ellos, pero yo era el único ingeniero de esa primera banda originaria, entonces yo tuve que hacer más cosas y funcionar como me correspondía, porque además trabajaba en proyectos nucleares en España. Luego ya, pues yo me interesé por el litoral. O sea que realmente mi empujón, luego me han solicitado y he intervenido y he hecho, y cuando me llaman pues voy. Pero mi etapa fue aquella, del 73, final del 73, a pues casi la primavera del 75, intensísimo, porque salían los dos últimos proyectos, en Chalamera y ayer estuve, anteayer, en una exposición en el Instituto Cervantes sobre Sender, Ramón J. Sender, que yo había leído la tesis de Nancy, pero no conocía que era de Chalamera. Bueno, el proyecto último, los dos últimos proyectos fueron en Chalamera, en el río Cinca y en Valencia de Juan, en el río Esla. Bueno, y me dediqué, porque en septiembre del 77 fundamos en Águilas, en Cabo Roque, en Calabardina, fundamos el Grupo Ecologista Mediterráneo. Y en todos esos años, más años, que durante el tema nuclear, durante el periodo nuclear, pues me dediqué a la defensa litoral, fundamentalmente de Murcia y Almería, que para eso creamos el Grupo Ecologista. Pero bueno, yo veía que la costa, el turismo y las urbanizaciones y la especulación y tal, pues era un programa muy serio y por eso me embarqué en esa otra aventura. Has aludido a Soria, te has trabajado el libro, efectivamente, ya has encontrado algunos secretos, porque yo hablo del agrocantón murciano, pero claro, aparece ahí una cosa de Soria, y yo tengo que, o dos, y yo tengo que recordar, o sea, tengo que decir por qué. Es que en Soria, cuando yo vi en un programa de una línea 900 o no sé qué de la segunda cadena, que en un pueblo de Soria se proyectaba una macrogranja de 23.520 vacas lecheras, y vi cómo defendían aquella tierra unas mujeres que me parecieron maravillosas, pues dije, pero ¿cómo es posible? Parece mentira, me encabroné y llamé a estas chicas que formaban una asociación que se llama Hacendera, de gente estupenda, magnífica, lista y muy trabajadora, Hacendera de Soria. Luego Eduardo las ha conocido también, y fui para allá, pues a echarles una mano bueno, eso ha sido un poco lo mío, ¿no? Acudir muchas veces sin que me lo pidiera nadie, acudir a asuntos en los que yo tenía algo que decir. Y con ese motivo yo recordé, digo, otra vez hay una agresión a la España interior, a la España vacía, que se dice ahora vaciada, y a la tristeza de esos pueblos innumerables que se van quedando sin población, pero sin embargo ven sobrevolar sobre ellos los buitres, los buitres, claro, que con promesas y con proyectos disparatados todos, pues quieren caer sobre estos pueblos, ¿no? Y por eso recordaba cómo en el año 76, efectivamente, en esa transición de esos años tan delicados, tan ambiguos, tan misteriosos, tan inquietantes, no sabíamos cómo iba a ser esa transición. La transición la hemos llevado después. En ese momento pensábamos que muy probablemente no hubiera transición, pero bueno, eran años muy misteriosos, que yo hacía de periodista. En el año 76 yo trabajaba en Diario Económico. Y entonces salió ese proyecto promovido por el propio Ministerio de Industria, por la Junta de Energía Nuclear, un nuevo centro de investigación nuclear en Soria, en un lugar maravilloso, en el pinar que hay en Mata de Lluvia y en el curvo de Solana, en la curva que hace un poco más abajo de la curva que describe, la curva de Ballesta, que dice Machado de San Saturio, un poco más abajo hay otra curva, más importante en el Duero, antes de girar para Almazán y tomar dirección al Atlántico. Bueno, pues ahí en un pinar maravilloso, 600 hectáreas, se compraron para construir la bomba atómica. Claramente, la bomba atómica, algunas instalaciones
pilotos necesarias, como fundamentalmente, que tú lo has citado, como era lo más importante era producir plutonio, y por eso había un reactor de los llamados regeneradores, un fast breeder reactor. Y claro, después de haber sufrido los proyectos de energía civil, era lo que nos faltaba. Entonces, un proyecto de energía militar y de bomba atómica, pero bueno, ¿pero qué se ha querido España? ¿Qué se ha querido el ministro de Aleiza, que iba difundiendo las ambiciones nucleares de España? ¿Pero qué se han creído estos ministros de la transición de Arias Navarro? Todavía no mandaba Suárez, esa transición del super mega franquista y criminal Arias Navarro. ¿Qué se han creído estos? Pero si esto es una locura y una sonada, ¿no? Bueno, y en Soria, donde nunca había pasado nada, pues se organizó una buena movida, una organización maravillosa, con dos elementos. Yo vi enseguida quién llevaba aquello, que era la metodología que yo empleaba, ver quién está encabezando la oposición. Realmente era o un farmacéutico o un maestro, en este caso era un alumno de filosofía, Luis Castro, que luego se hizo historiador magnífico de la historia reciente española, y un propietario de una librería que se llamaba Macondo, de modo que yo vi que ahí estaba la esencia y la fuerza que había que propulsar, y a eso me dediqué, a apoyar a estos y a dar grandes batallas, que esa fue digamos, la descripción del problema de Soria, porque en Soria, fijaos que el alcalde era procurador en Cortes, Fidel Carazo, y además era el dueño del periódico. Por lo tanto, controlaba lo esencial, era un individuo disparatado. Yo quise conocerlo cuando me daba cuenta de que era un tipo rarísimo, pero muy apetecible. Entonces me disfracé con otro nombre, porque allí ya me conocía, y le hice una entrevista, que se publicó en Triunfo, en el año 76, describiendo un individuo indescriptible, pues mesiánico, rarísimo, una pilas, él había sido seminarista, bueno, yo qué sé. Luego encontré otro muy parecido en el año 79 con Júfera y Mazarrón, el que quería construir la isla. También mesiánico, pirao, pensando que son ellos lo que esperaba su tierra y que están tocados por la gracia divina. Bueno, aquello no lo cargamos porque realmente confluyeron muchas circunstancias favorables para que eso no avanzara. Y de hecho las 600 hectáreas que se compraron, fijaos, el Ministerio de Industria las compró a la esposa, se llama la finca Valverde, a la esposa del presidente de la Junta de Energía Nuclear, que era un capitán de navío. Hasta ese momento todavía eran militares todos aquellos, ¿no? O sea que también tenía su pizca de corrupción o de mala pinta. Bueno, lo de Marina del Cope, que Eduardo, a lo que Eduardo se siente muy vinculado personal y profesionalmente, efectivamente, uno de los libros siguientes, yo lo voy a sacar de dos en dos, uno soft y otro heavy, uno balada de texto, claro, por compensar y por no hundir ni maltratar a los lectores, uno de los textos de agitación que llamo la colección y el otro del siglo Odiseo, porque realmente cuando dejé de ser ingeniero me dediqué a la consultoría y a hacer trabajo de tipo geográfico, urbanístico y en fin, ese ha sido el trabajo mío durante 29 años. Entonces pues, he recorrido todo varias veces, toda España varias veces, el litoral, las montañas, los ríos, en fin. Entonces el Marina de Cope, la saga de Cope será el que saldrá o en diciembre del año que viene o en enero, y que presentará Pedro Guerrero, porque aquello lo hice con Pedro Guerrero, y sin Pedro Guerrero yo no lo hubiera podido hacer, sin el apoyo de Lorca y concretamente de él, yo no hubiera podido avanzar demasiado, ni el éxito final lo hubiera sido realmente así de satisfactorio. Entonces, ahí cuento tres grandes momentos de la Marina de Cope. Primero, el tema nuclear, que salió el día de la lotería del 73, y los primeros meses del 74 durísimos, porque hubo que reconvertir y transformar la opinión pública y la opinión de los concejales. Luego, uno de los inicios de la defensa del litoral en esta región, que fue el verano del 79, un día que estábamos con nuestra familia bañándonos, una vez más Pedro Guerrero y yo, en Mazarrón,
apareció la noticia en el periódico que querían hacer los nuevos, ya era democracia, porque claro, era el verano del 79, ya habíamos tenido elecciones municipales y había una diputación con concejales, con concejales diputados, y ya se estaba pensando en lo que se llamaba el Consejo Regional y tal. Entonces, tres cabecicas, uno de Mazarrón, otro de Lorca y otro de Águila, dijeron: es que esto de la Marina de Cope hay que desarrollarlo, esta costa maravillosa, y esto hay que espabilar. Entonces vamos a empezar haciendo una carretera directa de Mazarrón a Águila, es decir, de Bolnuevo a Calabardina. Y Pedro y yo aquel día que nos levantamos y comimos una super paella para que se nos fuera el cabreo, pues dijimos, pues no. Y entonces, en 15 días, buscamos, el otro día estaba la presentación de este libro, en Lorca estaba Jiménez, el biólogo, Jiménez Asensio. Buscamos a un biólogo de instituto y tal, y dijimos, no, esto hay que protegerlo, que es la forma de impedir la carretera. Así se originó todo. Y dijimos, vamos a proteger el triángulo de la sierra, que es Canegre, con su zona marítimo terrestre o zona litoral hasta la profundidad de 100 metros, pero la sierra, con sus dos, es decir, estrictamente Lorca, con sus playas laterales y tal. Hasta la rambla de, que sería la de Calabranca. Sí, una de las ramblas, la de los Hierros, en fin, por la parte sur, y luego sin tocar el núcleo de Punta de Canegre. Y nos pusimos manos a la obra, con la ayuda inestimable de Jiménez Asensio, y presentamos en la ventanilla la petición muy ilustrada y muy bien hecha, con un gran aparato de especies relictas y de interés, tanto botánicas como zoológicas, ese mismo agosto del 79. Y luego ya se organizó una gran pelea, estas cosas, los ecologistas empiezan a olvidarlo y empiezan a convertirse en oficinas expendedoras de escritos, ¿no? Alegaciones, denuncias, pero la lucha del cuerpo a cuerpo es fundamental, porque eso genera contradicciones, como se decía antes, genera conflictos y surgen cosas que siempre son favorables para la causa. Entonces hay que pelearse, hay que agarrar del cuello a los alcaldes, a los políticos, representantes, en fin, al SEPRONA, en este caso de ahora, a los jueces y fiscales, hay que insultarlos si acaso, ¿no? Decirles, sois unos incompetentes, estáis de adorno, etcétera, ¿no? Para que el conflicto se adquiera dimensión. Si no hay conflicto, no hay futuro, ni la lucha ecologista siempre ha sido así, es una lucha pues militante, ¿no? Nos llamamos militantes, lo cual lo dice todo. Pero claro, nosotros pedimos la protección solo de aquello, eran 1.500 hectáreas, incluyendo la zona litoral. Y luego, tercer capítulo de ese mismo libro que se llamará La saga de Cope, y que yo lo dejé casi hecho con la pandemia, pero luego he visto que esta cosa de agricultura y ganadería presionaba más y he dejado el otro, pero está casi hecho, de modo que no me costará sacarlo para final del 2023 o principio del 24. Y luego vino, claro, gente con mejor criterio que nosotros y concretamente la gente de los que fueron creando Ecologistas en Acción y fundamentalmente, pues no me acuerdo cómo se llamaba Ecologistas en Acción antes, pero fundamentalmente pues Esteve y tal. Adenat y antes la... Sí, Adenat, que era la de Madrid y tal y cual, sí. Efectivamente, pero bueno, eso lo hicisteis vosotros, digamos. Nosotros habíamos hecho el inicio y la bronca, y luego, con mejor criterio, pues se dijo, no, hay que proteger, pues no solamente la sierra del Lomo de Bas, hay que proteger hasta el Cabezo de Cope y, por supuesto, la costa intermedia, es decir, que si no, eso no es coherente. Incluido el Cabezo, ¿no? Claro, los dos mogollones, digamos, y la costa intermedia. Y eso mandaban los socialistas en aquella comunidad autónoma inicial, y aquello pues se hizo, se protegió con la lista aquella de especies naturales en la que una vez más intervino muy decisivamente Esteve, que además era diputado regional. Pero luego vinieron los problemas, claro, luego vino la reacción, y una reacción para frenar y para obstaculizar todo ese proceso de protección que ha llegado hasta hoy día, porque no hay forma de concluir aquello con el plan de ordenación de recursos naturales. Pero bueno, han sido 3 episodios de ese mismo paisaje, que se llama la Marina de Cope, o Cope realmente, yo le llamo... Esa es mi tierra no, de mi madre, de mi padrino, de mis tíos y tal, pero siempre se llamó Cope, el Cabezo, que ha sido el símbolo y tal y cual. Eso se llamaba Diputación de Cope. Yo recuerdo cuando llegaban las cartas a las casas de
del diseminado, que decía Diputación, casa tal, la casa de Italianos. Así que, pues poco más. Yo tenía muchas cosas que escribir y que contar, y entonces, entre la pandemia y que el tiempo empieza a ser más escaso, pues dije, voy a sacar todo lo que tengo que no ha adquirido categoría de libro, aunque la mayoría se han publicado en periódicos o en revistas, pero voy a darle forma, voy a hacer un poco, en fin, un programa sistemático con 2 colecciones, efectivamente, para no maltratar a mis lectores ni a mis amigos, pero que además respondan a cómo en definitiva ha sido mi vida, cuando dejé de ser ingeniero. Pues ha sido de militante ecologista y como profesión, digamos, alimenticia, pues he sido consultor ambiental con numerosos proyectos, unos 40, entre el 79 y el 2007, cuando ya entré de titular en la universidad, que ya no podía hacer más y que además descansé, pues unos 39 o 40 proyectos que en general, lo digo con muchísimo cariño para los que intervinieron y sin ningún escrúpulo, en general los proponía yo a mis amigos en las administraciones, y a eso se le daba forma de contrato y tal y cual. Era un proyecto de poca monta y generalmente era una adjudicación directa con otras 2 ofertas, como sabéis, ¿no? Es decir, todo legal, pero utilizando a mis amigos, que sabían que yo necesitaba sobrevivir. Entonces, lo que yo proponía era que siempre igual, estudios sobre la costa, estudios sobre la montaña. Bueno, y Cora publicó en su día una guía maravillosa de las costas, una guía maravillosa de las montañas, la guía de las aguas interiores quedó sin hacer porque cambió la gente, que son las administraciones, es una eventualidad siempre que nos persigue y nos vigila, y estudios parciales de comarcas que me encargaban por las comunidades autónomas, como el Valle de Alcudia o la Maciza de Llon, o cosas que yo proponía también a administraciones distintas, como la costa de Vizcaya, la costa de Gerona, el Finisterre de Coruña, yo qué sé, pues así hasta 40 cosas. De modo que ese es mi plan, ir publicando 2 a 2, a ser posible 4 al año. Por lo tanto, me tengo que poner las pilas, pero ya digo que el material. El otro día me decían, pero bueno, ¿hay tanto material? Y yo decía, mira, cuando yo estaba en mi colegio, en mi internado de León, al que fui a parar como hijo de ferroviario, de huérfano, como huérfano de ferroviarios, a los colegios de Renfe, pues ya en León, es decir, yo tenía 16 años, había un panel, un mural, en la pared donde el director, que nos cultivaba y nos iba analizando las cualidades, pues nos encargó a 2 del último curso que pusiéramos ahí pues un periódico mural, las noticias del internado, revistas que él nos daba y que seleccionábamos y manejábamos y tal, la liguilla de fútbol, los concursos innumerables que había en el colegio, que si de cine, que si de Biblia, todas estas cosas, y eso lo hacíamos un compañero mío de la Redondela y yo. Y un día, y ahí empecé yo a sentir cierto interés por el periodismo, digamos, muy inicial o muy primigenio. Pero contaba en una de estas presentaciones que he hecho estos días, que alguien me lo puso a tiro, y dice, pues aquel año, que era el 64, en plena guerra de Vietnam, yo con la revista que traía el director, porque salíamos solo jueves y domingos a la calle, a León, pero no, teníamos prohibido comprar cosas, no podíamos comprar nada, y mucho menos revistas. Estábamos muy estrechamente vigilados. Eran los años del nacionalcatolicismo y de aquella España en blanco y negro, como muchos recordáis lo que estáis aquí. Bueno, y entonces yo cogí y digo, bueno, pues me estudié un poco lo de Vietnam y con la información que había llegado a mis manos, pues escribí, seleccioné y conté que, eso sí os acordáis, cuando empezaron los bonzos budistas a quemarse. Y entonces expliqué que, y claro, yo indignado con mi inocencia de mis 16 años, y entonces, claro, critiqué que el arzobispo de Saigón católico reprimiera o persiguiera a los budistas, que eran el 95% de la población de Vietnam del Sur, pues porque su hermana era la mujer del presidente. Es decir, que el arzobispo de Saigón era el cuñado del presidente, un Godintienda que es, de los años 60. Y claro, el director me lo miró, católico, un sacerdote salesiano, dijo, esto no puede salir así y tal y cual. Y lo recordaba porque esa fue mi primera censura, pero la última censura ha sido la semana pasada,
cuando he escrito en el diario.es sobre la lucha antigranizo, que os hará reír, porque claro, yo echando mano de mi información tengo cosas del año 78 y 79 que yo preguntaba a la Delegación de Agricultura que qué había de eso y ya empezaban a putearme. Bueno, pues por escribir que salen aviones militares de San Javier y Albacete a combatir las nubes sospechosas de granizo cuando pasan las cordilleras béticas, el prebético cuando ya llega a la línea Caravaca-Maratalla, de tal manera que no se pierden una, salen enseguida, actúan, pues se publicó el artículo, lo de la avioneta que era militar y además hacía horas, decía el título, la avioneta antigranizo no existe, pero es militar y hace horas esto. Se publicó y al poco me lo han retirado, es decir, ya no existe la maravilla del internet, como hacía Stalin con los enemigos, con las fotos, eliminaba a los enemigos o los textos y entonces me lo han eliminado del diario.es por instrucciones de Ignacio Escolar, el de Madrid. Bueno, pero he conseguido salir adelante, luego cuando no me lo han publicado en un sitio me lo publican en otro. Así que ese es el plan mío de ir aprovechando lo que yo he hecho con una sistemática que sea útil, agrupando, claro, los temas. Por eso digo que los siguientes serán, que están muy avanzados, por parte de los viajes se llama, tienen que salir, tendré que dejar que pase la campaña electoral, pues en junio. Se llama Finisterres de Iberia, que son 4 finisterres, el finisterre femenino, el de Coruña, luego el Cap de Creus, en Gerona, el Cabo de Gata, que lo hemos combatido mucho en los años 77, 78 y 79, los ecologistas de mi grupo, y el Cabo Península San Vicente en Portugal. Me queda el Cabo de San Vicente porque no lo conozco y tengo que hacerlo. Y el duro se llama Rusia es culpable, porque otra de mis pasiones es la política internacional. Yo estudié políticas, especialidad de estudios internacionales, y la estudié después de ser ingeniero. Es decir, cuando vi que a mí me interesaban otras cosas, no solamente las telecomunicaciones, a mí me interesaba una formación humanística, sociológica, una cultura que no daba ni dan las escuelas de ingenieros. Y entonces será Rusia culpable y subtítulo: cinismo, histeria y hegemonismo en la rusofobia de Occidente, poniendo a parir a esa opinión tan homogénea y tan indecente y otanista que considera que Rusia es culpable y que hay que meterle los misiles en el Dnieper y en Ucrania, igual que se le han metido desde Estonia hasta Turquía, que eso es lo normal, ¿no? La historia y la política internacional, las relaciones son mi pasión, y entonces he dejado, pues, no sé si va a ser lo del Mar Menor, que también está medio preparado, o lo de la saga de Cope, que en fin, he reordenado la cosa y será Rusia es culpable. Y le llamo Rusia es culpable porque se vuelve a repetir lo que en el año 41 en España sucedió cuando la División Azul. Acordaos que el eslogan de la División Azul y el cartel, que lo tengo por ahí, que, digamos, sobrevolaba las oficinas de enganche, digamos, de reclutamiento, pues era Rusia es culpable. La Rusia es culpable de los rojos y los republicanos a los que hemos vencido. Por lo tanto, como Hitler nos ayudó tanto, ahora nos piden que aportemos algo en el combate contra los mismos, los malignos, los comunistas. Entonces se organizó la División Azul en el 41, que estuvo haciendo el ridículo y produciendo 5.000 y pico muertos españoles, que la mayoría están allí, enterrados, pues hasta el año 43-44. Hitler no quiso además, que combatieran en primera línea, pero bueno, estaban en la guerra y por eso digo que hubo muchas bajas, se renovaron hasta 50.000, pero bueno, era una división. Y les tocó uno de los sitios más miserables y más indecentes de la guerra contra Rusia, que fue el cerco de Leningrado, que fueron 3 inviernos espantosos, cercados y asediados. Un día leyendo a Montserrat Roig, en una obra que hizo sobre el cerco de Leningrado, entrevistando a republicanos que habían sobrevivido, que habían venido de allá, ¿sí? Decía, los inviernos eran tan crudos
bueno, los inviernos rusos, que en algunas casas se quemaban los libros para calentarse, ¿no? Algo que no olvidaré nunca cuando lo leí en un texto de Montserrat Roig. Bueno, pues esos dos serán los próximos. Y los otros, para ya final del año próximo o principios del 2024, la saga de Cope, como tema con esos 3 capitulones, y por parte de viajes, pues eso no lo sé, o bien una geografía hispánica de reportajes más amplios que la hacía en España. Claro, la hacía en España a 2 por provincia, pues esto tiene que ser una cosa muy breve, de unos 15 o 20 reportajes, todos más amplios, o bien la subcantábrica, porque la cordillera cantábrica la he estudiado varias veces, desde la Babia o la Ciana, la comarca anterior, hasta el Valle de Mena, en Burgos, y lo tengo también muy masticado, digamos, muy disponible. No ha adquirido forma de libro, pero ahí lo tengo. Fundamentalmente un trabajo que me encargaron las comarcas mineras, que estaban organizadas, de León y Albi, se llamaba Asociación no sé qué, de mineras de la montaña de León y de Palencia, y uno de los trabajos más emocionantes y más bonitos que yo he hecho en mi vida, recorriendo 55 municipios con 605 pueblos, uno a uno, de todos los cuales pues tengo algo, porque estuve en todos, ¿no? Tengo algo escrito, alguna descripción, alguna semblanza o algún detalle, ¿no? Nada más, yo prefiero que preguntéis cosas si queréis, y os digo que como esto lo tengo que financiar yo, pues tengo que cubrir gastos, así que ya podéis ir preparando para comprarme estos libros. El pequeño, bueno, que preguntéis, porque los actos estos